Seguimos con más información y retomamos el tema de la persecución política que se está viviendo en Cuba, donde la dictadura cubana una vez más ha llevado preso a José Daniel Ferrer, a este líder y activista opositor. Estamos en comunicación con su hermano, con José Luis Ferrer. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Es Luis Enrique, José es mi hermano. Perdón, ahí está, me hice la confusión con los nombres. A ver, ¿por qué cree que su hermano está detenido? ¿Por qué una vez más la dictadura cubana decidió encarcelarlo? Bueno, son muchos factores, pero el principal es que estamos hablando de una dictadura totalitaria de extrema izquierda, que lo único que le interesa es permanecer en el poder. Y la mejor manera que tienen de permanecer en el poder es precisamente reprimiendo, encarcelando, persiguiendo, aterrorizando a un pueblo como herramienta para mantener el control absoluto y que ese pueblo no pueda reclamar sus propios derechos y no pueda hacer absolutamente nada. En el caso de José Daniel, lo encarcelaron recientemente por un acuerdo entre el Papa Francisco, la administración de Biden en Estados Unidos y la dictadura cubana para que encarcelaran a 553 presos. En realidad nunca cumplieron el acuerdo en su totalidad, no encarcelaron a tantos presos políticos, prácticamente fueron la mitad nada más, y ahora están devolviendo a prisión algunos de ellos, empezando por José Daniel, Félix Navarro Rodríguez, ambos son exprisioneros políticos y de conciencia de la causa de los 75, la Primavera Negra, del 2003. También hay otra patriota del Camagüey conocida como Mambisa Gramontina que fue revocada su condena. Mire, algo importante, ese video que ustedes tienen en cámara, sí, eso fue un video trucado, eso fue hace unos años en una prisión anterior de José Daniel para justificar los golpes que le dan a los presos, decir que era mentira, que son los presos los que se golpean ellos mismos. Y entonces sacan este video borroso donde aparece un personaje bien gordo y fuerte, como si fuera José Daniel. José Daniel nunca ha estado tan gordo ni tan fuerte como se ve esas imágenes ahí. Y por eso es tan opaca y tan borrosa y no clara como la publica cualquiera. Para poder justificar que ellos no golpean a los presos, sino que son los presos los que se golpean ellos mismos. Usted dice Y entonces estamos... Sí. Usted dice que este video entonces es falso, que es armado por la dictadura cubana en ese sentido. Ese video fue armado por la dictadura cubana a raíz de denuncias de golpiza contra José Daniel y otros presos políticos en el año 2019. Entonces sacaron varias imágenes trucadas y preparadas por ellos, así bastante opacas, borrosas, que no se ven claro el rostro de nadie, para poder justificar lo que ellos hacen. Ellos golpean, torturan a los presos y después dicen que no, que en Cuba se respetan los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, en este caso, de su hermano y de los diferentes líderes presos políticos, ¿no?, que se encuentran encarcelados bajo la dictadura cubana, más allá de lo que ellos puedan llegar a decir? ¿Cuáles son las condiciones realmente? ¿Cómo se encuentran? Mire, yo fui preso político, yo recibí la condena más alta del grupo Los 75 en 2003, siendo un joven de 26 años de edad. Me condenaron a 28 años de prisión y pasé por varias prisiones, entre ellas y varias provincias en Cuba. Al principio nos alejaron muchísimo de la familia para que la familia no pudiera ni viajar a vernos, porque en Cuba no es como en Argentina, en Colombia o en Estados Unidos, que las personas pueden viajar o tienen un auto para viajar. En Cuba no hay transporte, no hay carretera que sirvan, todo es un problema. Entonces, y la gente no tiene auto, las personas normales, y menos los opositores. Entonces, yo conozco muy de cerca qué es lo que pasa en las prisiones en Cuba. Yo fui víctima de golpiza, de tortura física y psicológica. Pasé alrededor de un año sin ver a mi familia porque me negaban las visitas familiares. Y en esa prisión donde tienen nuevamente a José Daniel, es la segunda prisión en Santiago de Cuba en tamaño. Se llama Prisión Provincial de Mar Verde. Y en esta prisión no hay agua, ni potable, no potable. Muchas veces no hay agua de ningún tipo. El agua que te dan parece un chocolate llena de óxido por las tuberías y los camiones cisterna que la traen podridos, de viejos que están. La comida podrida, poca alimentación. Si la familia no te lleva alimento, te mueres de hambre o te enfermas por falta de alimentación. La atención médica casi no existe. Un pequeño puesto médico donde va un médico una vez a la semana
y algunas veces una vez cada 15 días, y hay algunas enfermeras que te atienden, no tienen medicina, y los guardias en todas las prisiones en Cuba, no solamente en esa, hay algunos guardias que no son muy abusadores, pero hay un pequeño grupo de guardias, tal vez el 15, el 20%, en cada prisión que realmente son unos asesinos. Son personas al servicio de la dictadura totalmente, fanáticos comunistas, que si te tienen que torturar, matarte o lo que sea, lo hacen a gusto. Y en esta prisión de Malverde pasa eso al igual que en cualquier otra prisión. En el caso de José Daniel, lo han tenido sometido a un aislamiento brutal por los últimos años, sin comunicación con nadie, en una celda, en una primera planta, en un primer piso, pero parece al entrar al lugar que es un sótano, porque está todo completamente cerrado. Si apagan la electricidad, si apagan cualquier bombilla, usted no ve nada, es como si estuviese en una cueva. Y ahí lo tuvieron por más de 3 años, negándole la visita familiar por más de 1 año. Le golpearon 2 ocasiones, en una de ellas por poco lo matan. Le dieron hasta con una patada con una bota militar en la cabeza en el piso, que lo dejaron sin conocimiento, es decir, lo desmayaron. Y después te dejan esposado en la celda, sin ropa, de pies y manos, esposado, para que te coman los mosquitos, que hay bastante en todas las prisiones en Cuba. No sabemos si es que preparan criaderos de mosquitos al lado, adrede, como forma de tortura, o si es que son áreas, porque por lo general están en las afueras de las ciudades, no dentro de las ciudades, las prisiones en Cuba. O si es porque es área de campo, que hay tantos insectos y tantos mosquitos. Pero el caso es que te dejan esposado de pies y manos, muchas veces por par de días, tirado en un piso frío, en invierno o caliente en verano, y los mosquitos comiéndote, y tú no puedes ni moverte prácticamente después que te golpean. Es decir, tienen varios métodos de tortura, le han puesto hasta nombres para reírse. Hay uno que le llaman la Shakira, y le pusieron ese nombre por Shakira, la cantante colombiana. Y esa famosa Shakira te posan en la cintura, los brazos, y te posan para las piernas, que no puedes moverte. Hay otro que le llaman crucifixión, que es posarte los brazos en alto, agarrados de las rejas de los hierros, los barrotes de la prisión, y los pies abajo. Y te dejan en puntilla de los pies, para que tú no puedas prácticamente sostenerte sobre las piernas. Y así te dejan por tiempo indefinido. Es decir, prácticamente en las prisiones en Cuba siempre tienen un grupo de asesinos, de criminales capaces que se divierten, se entretienen torturando y maltratando a los presos. Y no solamente a los políticos, también a los comunes. Luis Enrique, la verdad que lo que nos está contando es terrorífico, ¿no? Lo que se vive en estas cárceles en la isla, ¿no? ¿Qué es lo que piensa y por qué, no? En este mensaje que nos está contando, cómo es lo que se vive esta persecución y en este caso lo que está viviendo su hermano en estas cárceles, ¿por qué piensa que estos mensajes no llegan o que no el resto de Latinoamérica o el mundo no puede llegar a visualizar el terror que se está viviendo en Cuba? Sí, la dictadura es demasiado hábil. Llevan casi 7 décadas en el poder, más de 60 años, y han aprendido muy bien cómo manejar todo. Por ejemplo, en el asalto a la vivienda de mi hermano, en el día de ayer, lo hicieron temprano en la mañana, prácticamente de madrugada, donde los vecinos y ellos estaban durmiendo, donde no había muchas personas por las calles. Y cuando fueron a asaltar la vivienda, lo primero fue tomar el control de todo el vecindario. Rodearon toda la calle, encerraron a los vecinos en sus casas para que no salieran, no dejaban entrar a esa área ninguna persona, y luego que asaltan la sede, le quitan todos los teléfonos, cámaras y cualquier cosa que pudiera grabar un video o tomar una foto de lo que estaba pasando a todos los activistas y todas las personas que estaban allí en el área. Es decir, la dictadura reprime y asesina, pero se cuida mucho de que hayan imágenes, principalmente videos, demostrándole al mundo lo que está pasando. Y por otra parte, el pueblo cubano está muriendo de hambre, pero ellos se gastan millones de dólares en propaganda con el control absoluto de la prensa en Cuba y en propaganda hacia el mundo con los mismos medios de prensa que manejan internacional como Cubavisión Internacional, pero también
tienen mucha gente comprada en el exterior. Por ejemplo, llevan jóvenes de África, Latinoamérica, a graduarse de doctores en Cuba y lo van comprometiendo con el comunismo en agradecimiento a ese título de médico que le dieron, y luego cuando regresan a sus países son personas que proclaman los logros del comunismo que prácticamente no existen, porque esas personas, la Cuba que vieron fue la Cuba para extranjeros, las áreas preparadas para hoteles, escuelas para extranjeros y lugares para extranjeros, no la real Cuba que vive el cubano de a pie día a día. ¿El pueblo le tiene miedo al régimen cubano? Absolutamente. El pueblo vive aterrorizado. La mayoría de los cubanos empiezan a abrir la boca y a decir pocas cosas de lo que han sufrido cuando logran escapar de la isla y llegan a un país libre como Europa, América Latina o Estados Unidos o Canadá. Mientras permanecen en Cuba, la mayoría del pueblo cubano, por el terror que le han implantado, prefiere vivir en lo que se le llama en Cuba doble moral. Es decir, piensan una cosa y expresan otra, porque saben que le puede costar lo mismo que le acaba de costar nuevamente a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, otro líder opositor de Matanza, que también en el día de ayer fue a la prisión a cumplir 5 años más de cárcel por mantener la dignidad y el decoro en una isla donde la dictadura lo único que busca es que todo el mundo aguante callado, que la gente no se atreva ni a alzar sus voces, ni a denunciar lo que ocurre, ni a reclamar derechos y libertades para el pueblo que sufre. Por último, Luis Enrique, Estados Unidos exigió la liberación inmediata de su hermano y también de otros presos políticos. ¿Piensa que con este llamado también a la comunidad internacional se puede llegar a lograr, o cómo puede quedar en este sentido el régimen cubano? Hay una realidad que nos ha tocado sufrir mucho. Hemos luchado durante años prácticamente solos, sin solidaridad y respaldo prácticamente de muy poca gente a nivel internacional. Debido a lo que usted mencionó, de toda la propaganda esta del régimen engañando a Latinoamérica y con muchos cómplices de izquierda también por el continente que saben lo que ocurre en Cuba y mienten, pero también por intereses económicos. Por ejemplo, Europa, tenemos gente solidaria en Europa, pero otros miran para otros lados por todas las inversiones de grandes compañías europeas que hay en Cuba, principalmente en el sector turístico. Entonces, hemos tenido prácticamente respaldo de las administraciones de ambos partidos, demócratas y republicanos, a través de los años de Estados Unidos, pero del resto del mundo muy poca. Si hubiera más solidaridad de Europa y América Latina, les puedo asegurar que la dictadura se veía obligada a poner en libertad mañana mismo a José Daniel, a Félix Navarro y a los más de 1000 presos políticos, incluyendo mujeres que llevan años en la cárcel por simplemente reclamar respeto a los derechos humanos y exigir libertad. Por más nada, ninguno de ellos ha cometido delito de ningún tipo, y menos de violencia. Y sin embargo, hay más de 1000 presos de diferentes edades y diferentes géneros en todas las cárceles a lo largo y ancho de Cuba. Luis Enrique, muchas gracias por su tiempo y por su mensaje. Gracias a ustedes por todo y por llevar la verdad a Sudamérica y al mundo, porque acá lo vemos mucho en Estados Unidos también ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.